Cultura, comunidad y educación. Las escuelas desde hace muchos años han sido consideradas un lugar en donde los alumnos adquieren conocimientos que posteriormente podrán aplicar a su vida cotidiana. Sin embargo, Gordon Well nos explica otra cosa. Él piensa que en la escuela, más allá de adquirir conocimientos, se aprende un estilo de vida. Sin embargo, dichos conocimientos adquiridos por los alumnos son indivisibles de las prácticas cotidianas. Estos se distribuyen entre ellas, pero no se reducen a las mismas. Esto los llevará a preguntarse, ¿y qué son las prácticas? En palabras de Lontier, las prácticas se proponen explorar las actividades humanas con la actividad cotidiana y posteriormente proporcionarán un camino mediante el que los niños podrán ser partícipes de la cultura. Estas no existen de forma aislada, sino que cada una tiene historia y parte de otras que dan alternativas para integrarse a una comunidad. En este sentido, el desarrollo puede observarse como un proceso de aprendizaje en el que los individuos se enfrentan a diferentes opciones para su bienestar propio y el de su comunidad. Por otro lado, al ser individuos pensantes y en desarrollo, se ve implicado otro factor que es la mente. Según Vygotsky, la mente no es un componente del sistema, sino que ésta es resultado de la interacción entre personas, objeto y actividad. Por otro lado, la cultura es descrita como un conjunto de rasgos que varían de unos grupos a otros, pero el concepto va más allá de eso, pues la cultura en la mente es otra de las alternativas ofrecida por la psicología sociocultural, cuyo fin es explorar el pensamiento narrativo según. Desde este punto, los sistemas de la actividad humana. Para acercarse a la actividad humana se suele acudir a la imagen que propone River en su libro Objetos con mente, en el cual menciona que las personas somos objetos con mente pero también con manos, lo cual es una forma de entender la estructura básica de la actividad humana. Desde esta perspectiva, la unidad de análisis para estudiar la conducta son los sistemas de actividad, entendidos como los sistemas de relaciones entre individuos históricamente condicionados y sus entornos más próximos organizados culturalmente. Como punto de partida al análisis de la conducta, nos referimos a Collie y Engstrom, que para ellos las funciones naturales se distinguen de las funciones psicológicas porque estas últimas están medidas por instrumentos y reglas. La mediación cultural crea una estructura de la mente específica de la especie, universal y asociada a la morfología de la acción. Siguiendo esta idea, la mediación cultural tiene un efecto recursivo y bidireccional. La actividad mediada modifica simultáneamente al entorno y al sujeto. El entorno cultural en que los niños y niñas se desenvuelven contienen conocimientos acumulados de generaciones anteriores. Desde esta postura llega el concepto de cultura, que es historia en el presente, en cuanto que los logros de generaciones anteriores se acumulan en el momento actual como parte específicamente humana en el entorno. Cabe señalar que el concepto de conocimiento distribuido que aparece en el trabajo de Cole es una crítica a la existencia de un proceso central que explicará la construcción del conocimiento humano. El conocimiento se distribuye en múltiples ámbitos. Existe en primer lugar el conocimiento distribuido en el individuo y en segundo el conocimiento distribuido en la cultura. El pensamiento narrativo es una noción que permite escapar del mundo de lo concreto y nos acerca a la capacidad de generalización del pensamiento humano, porque se reconoce que la mente de los humanos no atribuye significados, reduciendo estos a un solo contexto. Desde este pensamiento existen dos modos de funcionamiento cognitivo, dos modos de pensamiento donde cada uno proporciona formas diferentes de organizar las experiencias de construir la realidad. Uno es el pensamiento intuitivo, no procede paso a paso y además el pensador
puede encontrar la respuesta correcta o incorrecta sin conocer el camino que ha seguido para lograrla. En cambio, el pensamiento analítico procede paso a paso con un conocimiento pleno de la información y de las operaciones que implica, introduce el razonamiento deductivo y explica un plan de ataque. La escuela y la familia, comunidades de prácticas. La escuela y la familia son las actividades situadas como las culturas y comunidades específicas, en donde el niño y la niña no aprenden una cultura en general, porque viven en contextos específicos, culturas particulares en las que las personas construimos y atribuimos significados en el largo de su vida. Para entender a la escuela y la familia, hay que entender primero el concepto de comunidad, definido como el grupo de personas que comparten un conjunto de patrones de actividades. Hablando de comunidad, podemos referirnos a la comunidad cooperativa, donde los rasgos que se asignan a esta son los siguientes. Número 1. Existe un sentido de pertenencia al grupo, la cual no excluye las diferencias entre sus miembros. Número 2. Es una comunidad, existe una interacción cara a cara, cotidiana y organizada alrededor de ciertas metas comunes. Si estas metas no existen, la interacción no puede producir en el vacío. Número 3. La comunidad supone un grupo capaz de reflexionar sobre sí mismo. Al mismo tiempo, una comunidad es una conciencia de grupo, determinando tipos de relaciones que orientan las actividades hacia metas comunes que se hacen conscientes porque el grupo es capaz de reflexionar como tal sobre de ellas. Se habla de un aprendizaje dentro de las comunidades, aquí entendida el proceso de transformación de la participación, en donde las personas se desarrollan, estas en función de los papeles que desempeñan y de la comprensión de las actividades en las que participan, llamada así participación guiada. Aparece como un proceso universal que establece conexiones entre lo conocido y lo nuevo. Relacionando los conceptos de comunidad y aprendizaje, se llega a que la importancia de las relaciones sociales cuando nos acercamos a los procesos de aprendizaje tienen un lugar en la comunidad. Por ejemplo, la escuela se entiende como una comunidad de práctica donde los papeles de las personas adultas son sobre todo de apoyo y aportan más un liderazgo que un control de las actividades en clase. La integración desde la educación especial. Al integrar en la comunidad educativa y en su entorno inmediato a los niños y a las niñas con necesidades educativas especiales, es uno de los retos más importantes que tienen ante sí los educadores y educadoras actualmente. Solo puede entenderse desde la individualidad personal y de que una comunidad de práctica está constituida por individuos. Aunque este hecho parezca evidente, nadie se atreve a negarlo. Hasta hace poco tiempo la escuela ha prescindido de estas personas y se ha fijado en ellas desde un enfoque clasificador que resalta los aspectos del déficit. El problema en sus procesos de desarrollo o aprendizaje, entendiendo por problemas el hecho de mostrar un rendimiento menor respecto de una norma establecida implícita o explícitamente en la comunidad. Para Vygotsky, hay leyes que gobiernan el desarrollo infantil normal y anormal. Son las mismas. La meta ha de ser siempre el desarrollo de los procesos psíquicos superiores frente a las investigaciones que pretenden considerar al niño con problemas desde un enfoque estático. Este autor se fija en la actividad del niño con problemas de forma dinámica, insistiendo en el proceso y no en el producto. El proceso de desarrollo no es el déficit, sino la compensación. El desarrollo infantil no puede considerarse como realidades homogéneas, sino que suponen una estructura compleja en la que es necesario distinguir problemas causados directamente por deficiencias biológicas y no es posible separar los aspectos afectivos. Suelen atribuirse a este autor a los niños y niñas que muestran en la escuela dificultades de aprendizaje, ayuda a reflexionar sobre la relatividad que en este surgen,
comienza a surgir asociados al deseo de etiquetar la actividad infantil que durante largo tiempo ha mostrado a la psicología en las ciencias de la educación. Con esto quiere decir, a juicio de este autor, muchas veces las dificultades y problemas están en el entorno más que en el sujeto al que se atribuye, o mejor dicho, dependen de la interacción entre el sujeto y el entorno. Lo que quiere mostrar es que esas dificultades no aparecen siempre, sino solamente asociadas a determinadas situaciones y contextos. Para este autor, muestra cómo los miembros más expertos de una comunidad son responsables de organizar situaciones de aprendizaje que faciliten la participación de los más jóvenes. Cuando estos entornos prescinden de los intereses infantiles y se apoyan únicamente en la transmisión de información, las situaciones van dejando de ser significativas para los niños y las niñas que comienzan a tener dificultades para compartir el espacio del problema con los adultos. Se consideraba que las necesidades educativas especiales eran generadas al menos en gran medida por la situación en la que los niños y las niñas debían desenvolverse. Las representaciones de las personas que interactúan con estos niños y niñas son también una fuente de dificultades, ya que proceden de observaciones realizadas en las clases, salas de profesores, reuniones, situaciones de control, entrevistas con los padres, madres y enseñantes. El proceso por el que los niños y las niñas comienzan a ser clasificados comienza en el aula, continúa con la evaluación del psicólogo o la psicóloga y culmina con el diagnóstico por parte de un comité específico. De esta forma, se va construyendo una determinada estructura social desde la que se configuran diferentes programas educativos en los niños y en las niñas que van adquiriendo una determinada identidad a través de un proceso de toma de decisiones por parte de una serie de personas con responsabilidad institucional. Ayuda. Niños y niñas que habían de ser evaluados y analizados, las opiniones de los maestros consideraban que algunos niños necesitaban cierto tipo de ayuda. El segundo paso es reafirmar la definición. La profesora ha señalado algunas dificultades. El psicólogo del centro debe determinar a qué se deben estas dificultades. El tercer paso es optar entre distintas representaciones del déficit. Se reúnen para decidir el mejor lugar donde situar al niño o a la niña. Llegar a formar parte de la comunidad. Nicola Cuomo realiza un excelente trabajo que puede ser un modelo de intervención en las aulas, de cómo el desarrollo y la educación convergen cuando se consideran en el contexto específico en el que tienen lugar. Para facilitar la integración del niño en la comunidad, debemos planificar la tarea. Estas son planificadas desde el principio y se deja constancia de ellas. Si algo las caracteriza es su flexibilidad y el modo en que los profesores y profesoras se sirven de determinados instrumentos. Por ejemplo, podemos utilizar un mural en el que se incluyan los datos sobre el desarrollo del niño, las situaciones problemáticas, los objetivos de la clase y las pistas de trabajo o estrategias metodológicas dirigidas a la superación de un problema inicial. En algunos casos surge la necesidad de hacer presente lo ausente, de manera en que el niño entre en contacto con un mundo pasado o futuro. Por ejemplo, en algún momento es necesario planificar estrategias que evitarán al niño los problemas que suele acarrear la necesidad de una readaptación al comienzo de un nuevo ciclo escolar. Para establecer un nexo entre esos dos momentos en el tiempo, se piensa en conservar lo que se ha producido en el año anterior, como dibujos, murales, fotografías, etc. Así, cuando se reabra la caja al comienzo del nuevo año, se revivirán las experiencias, conocimientos y recuerdos del año anterior. Ninguna de las actividades citadas se podría entender con independencia del contexto social en el que fueron surgiendo. Muchas son las manifestaciones en las que ese contexto se hace presente. Se trata de algo que va mucho más allá del grupo de clase. Es necesario tener en cuenta a los investigadores, a su familia, a sus compañeros e incluso al resto de la comunidad que se hace presente directa o indirectamente en la escuela. Al integrar a estos niños a la clase,
surgen dificultades que contribuyen a nuevas reorganizaciones, las cuales los educadores aprovechan para facilitar el desarrollo comunicativo no solo del niño, sino también del resto del grupo. Así, se debe convertir el problema en una cuestión importante de la que todos y todas se sientan responsables. Se puede proceder llevar a cabo una observación sistemática relacionada con un ámbito específico, el de la comunicación, en donde los mensajes y el lenguaje. Muchas gracias.